Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo el video, como siempre, ¿verdad? El día de hoy tocaremos ya un nivel más alto dentro de la escalera de la organización biológica. La célula se originó hace 3.800 millones de años. Entonces la vamos a poner como millones de años en lo que sería el tiempo. Tener en cuenta que la Tierra se creó aproximadamente hace 4.500 millones de años. Eso ejemplifica de que prácticamente desde que se creó la Tierra hasta lo que radicó la primera célula existente pasaron 38, 39, 40, 700 millones de años. Tener en cuenta este número, además de obviamente saber de que la primera célula se originó en este tiempo, primera célula, tener en cuenta que el tiempo que tardó esta primera célula en aparecer fueron 700 millones de años. 700 millones de años en donde las condiciones de la Tierra le hacen denominarse a la misma como Tierra o planeta primigenio, haciendo alusión a que todas las condiciones que en ese momento ocurrían en este globo terráqueo eran las condiciones prácticamente sin cambio de lo que era el origen. Erupciones volcánicas, terremotos, grandes inundaciones, desplazamiento de las placas tectónicas, etc. Es decir, condiciones extremas. Condiciones extremas que posibilitaron crear a la vida como tal, es decir, crear a la célula. Esta teoría, la teoría del origen espontáneo de la vida, se le atribuye a Oparin. Él mismo ejemplificaba de que estas condiciones extremas en la Tierra hicieron que las moléculas, que en este caso colocaré aquí, hicieron que las moléculas inorgánicas aquí presentes reaccionaran para dar origen a las moléculas orgánicas. Esta teoría fue en este caso probada de una manera muy convincente por Stanley Miller. Stanley Miller reprodujo las condiciones extremas de dicho planeta primitivo. Estas moléculas inorgánicas en presencia de radiación, altas temperaturas y hasta incluso choques eléctricos, haciendo alusión que existían tormentas impresionantes en dicha época. Dieron origen por reacciones en cadena a lo que nosotros denominamos moléculas orgánicas. ¿Qué tipo de moléculas orgánicas pudo reproducir Stanley Miller en laboratorio, reproduciendo las condiciones extremas de ese planeta primigenio? Fueron la base de que en este caso las células que hoy conocemos tienen como importancia a nivel de biomoléculas orgánicas, cosa que ya también lo estudiamos, como las proteínas y los ácidos nucleicos. Obviamente no se crearon proteínas de una. Lo que en realidad se crearon
en esas condiciones de laboratorio por medio del experimento de Stanley Miller fueron aminoácidos. Aminoácidos como la alanina, el aspartato, el glutamato y la glicina. Se pudieron crear moléculas orgánicas como la urea, el ácido láctico, el ácido acético, el ácido fórmico. Todas moléculas que a su vez reaccionaban unas con otras para dar origen a las primeras macromoléculas, siendo la más importante el ARN. Es decir, los nucleótidos se crearon a partir de las bases nitrogenadas y los azúcares. Ustedes ya saben de qué está conformada la estructura de un nucleótido. Al crearse este ARN, vimos que este ARN también a su vez poseía en aquel momento una capacidad de poder crear copias de sí mismo. Y recordar también que las condiciones que en ese entonces existían hicieron que sea una condición reductora, por lo que ustedes saben que el nucleótido del ARN, cuando se reduce, da origen a otra molécula que es el ácido desoxirribonucleico, ya que la ribosa se reduce a desoxirribosa. En ese entonces, ¿cuál de las dos moléculas podía existir mucho mejor? Podían existir mejor las moléculas del ADN, ya que las mismas poseen, como ustedes saben, la cuarta característica del ADN es que posee una doble cadena y aparte de eso se mantienen juntas mediante puentes de hidrógeno según la complementariedad de la misma. O sea que millones y millones y millones de años de adaptación eligieron al ADN como la molécula predominante. Obviamente estas moléculas también podían volver a convertirse en ARN para que más adelante se aprendiesen a convertir en proteínas, siendo estas las primeras estructuras orgánicas que se pudieron formar, ¿verdad?, en esa tierra primigenia. ¿Cómo entonces de macromoléculas pudieron surgir células? Se crearon también por generación espontánea otras moléculas orgánicas que poseían propiedades anfipáticas. En ese entonces, tener en cuenta de que estas reacciones surgían en presencia de ¿qué? De agua. ¿Y dónde había agua? Agua había en los océanos, pero también dentro de la tierra. Imagínate, si existían tormentas gigantescas, pues obviamente el agua ya podía estar dentro de los continentes. Capaz no en forma de ríos, arroyos, lagos, lagunas, pero sí la cantidad suficiente como para que la vida pudiese surgir ahí o bien en el océano. Esas moléculas anfipáticas, que en ese entonces podríamos asumir que fueran fosfolípidos, dieron origen a lo que conocemos hoy como membranas plasmáticas. Obviamente, esas membranas plasmáticas no podían definirse como tal, ya que no contenían a una célula. Por ende, aprendimos que los fosfolípidos en disolución acuosa lo que en realidad creaban eran liposomas. Entonces, ahí vamos a tener a un liposoma ya creado en esa tierra primigenia, con una doble bicapa. Ese liposoma, al permitir que estas macromoléculas pudiesen ingresar dentro de la luz de este liposoma, permitieron crear una diferencia entre el medio externo y el medio interno, permitiendo así que cuando esta membrana fosfolipídica o liposoma englobase a macromoléculas, pudieron o tuvieron la capacidad de formar una unidad en sí. Es decir, si yo agarro y coloco ahora sí mi dibujo más o menos, voy a observar que esa membrana plasmática separaba un medio interno del medio externo.
Y cuando esta unidad tuvo la capacidad de reproducirse a sí misma, es decir, empezó a evidenciar lo que hoy conocemos como característica de la vida, por fin podemos, en este caso, definir como a la primera célula. ¿Cuándo surgió esto? Hace 3.400 millones de años. ¿Cuánto tiempo tardó para poder crearse esto? Desde 700 millones a 750 millones de años. Para dar origen así a la primera célula.